Padre, te damos gloria, te damos gracias, te alabamos, Señor. Y Padre, te pedimos que me uses, Señor. Que me uses, Señor, al predicar tu palabra, Señor. Y que seas tú, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, depositando esta palabra en los corazones de tu pueblo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en esta congregación. Lo que estás haciendo, Señor, en esta congregación y lo que vas a seguir haciendo, Padre. Mi Dios, úsame, Señor. Úsame, Padre, al predicar tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Señor, por este grupo de jóvenes. Te pido, Señor, que les sigas usando, pero que les ayude, Señor, a seguir creciendo, Señor. Saludables, tanto física como espiritualmente. Que seas tú, mi Dios, apartándolos del mal, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los niños pueden salir a sus clases. Los niños pueden salir a sus clases. Mientras tanto, ustedes vayan abriendo sus Biblias ahí en la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, ahora, perdón, no se va. Sí. ¿Puedes decirle a mami que traiga mi computadora? De ahí vamos a proyectar. A ver si se puede conectar de ahí. Estamos teniendo problemas con el internet, no pudimos transmitir en vivo ahora también. Pero esperamos en el Señor que se pueda resolver en esta semana que viene. Quizás por la tormenta de ayer, ¿verdad? Y la de ahora en la mañana, que fueron bastantes fuertes. Tal vez por ello. Bueno, privilegios del creyente, unión con Cristo y acceso a Dios. Esos son los dos privilegios que vamos a ver ahora que el creyente tiene en Cristo, ¿verdad? Que es unión con Cristo y acceso a Dios. Ustedes ya saben, creo no es necesario recordarlo, pero es bueno decirlo, de que estamos en esta serie en la primera carta de Pedro a las iglesias dispersas por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. También es bueno recordarles de que el tema general de toda la serie de predicaciones que estamos teniendo es mantengámonos firmes en la gracia de Dios. Ese es el tema general de nuestra serie de predicaciones, mantengámonos firmes en la gracia de Dios. Ya vimos los primeros 3 versículos del segundo capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. Y podemos ver ahí en el versículo 1 de que Pedro nos dice que debemos de abandonar. Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, todas envidias y todas las calumnias, dice Pedro, deseen con ansias la leche pura de la palabra, y por medio de ella, dice, crecerán en su salvación. Eso es lo que dice Pedro. Ahora, cuando llegamos al versículo 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, entonces vas a abandonar todas estas 5 cosas que te he dicho, dice Pedro, y entonces vas a desear con ansias la leche pura de la palabra, y de esa manera vas a crecer en el Señor. Y esa fue la predicación de la semana pasada, se la resumí en un par de minutos. Ahora, alguien me envió un texto en esta semana que dice literalmente de la siguiente manera. Dice, el domingo se la rifó con la predicación, hermano, muchas pedradas, ¿verdad? Ese fue el texto. Oiga, me la rifé con la predicación, sí hubieron pedradas, ¿verdad? Y efectivamente, quizás los primeros 3 versículos de este capítulo, del capítulo 2, son 3 versículos de que nos son retadores. O sea, nos retan al escuchar eso, que tenemos que abandonar estas cosas que Pedro nos dice
Y tenemos que desear y tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo si es que hemos gustado la benignidad del Señor. Tenemos que crecer, ¿verdad? Y fíjese que yo no sé si usted lo había notado, pero este es casi que el meollo del asunto, el punto principal al estarles predicando acerca de la primera carta de Pedro, crecimiento espiritual. Hermanos, necesitamos crecer espiritualmente hablando. Y los primeros 3 versículos del segundo capítulo nos retan a eso, a abandonar, a desear, a crecer, si es que en verdad hemos gustado la benignidad del Señor. Ahora, pero cuando llegamos al versículo 4, la palabra de Dios ya en el versículo 4 va a empezar a animarnos porque va a empezar a decirnos los privilegios que ya tenemos en Cristo Jesús. Y esto nos anima. Sí es cierto, la semana pasada fue un sacudión como cuando usted sacude el palo, ¿verdad? El árbol para que caigan los frutos y ya están maduros. Usted los sacude y ¡bum! Los jocotes maduros o los mangos maduros van a empezar a caer, o las anonas o lo que sea que esté sacudiendo va a empezar a caer. Ese fue un sacudión el que nos pegó la palabra de Dios la semana pasada. Pero ahora vamos a ver privilegios. Que el Señor tiene para todos y cada uno de los creyentes. Ahora el apóstol Pedro nos va a decir quién es Cristo como fundamento de la iglesia y nos va a decir quiénes somos nosotros en Cristo y cómo nos estamos edificando en Cristo, el fundamento de la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos los mayores privilegios en todo el universo, los mejores privilegios en todo el universo, pero también tenemos los mayores deberes en todo el universo. Ahora, muchas personas quisieran de que el versículo 1, 2 y 3, los primeros 3 versículos del segundo capítulo no estuvieran ahí, porque realmente son versículos retadores para nosotros, pero la realidad es que están ahí. Ahora, ya pasaron los primeros 3 versículos, ahora vamos a ir al versículo 4 en adelante, a ver esos privilegios, unión con Cristo y acceso a Dios. Pero no se olvide de los deberes, porque vamos a ver algunos deberes también en esta mañana. Bueno, lo primero que vamos a ver ahí es que Cristo es la piedra principal del nuevo templo. Ese es Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. ¿Por qué le estoy diciendo de que Cristo es la piedra principal del nuevo templo? Bueno, porque en el Antiguo Testamento existieron 2 templos. El primer templo fue construido por el rey Salomón, hijo del rey David, con todo su esplendor. Recuerde de que David tenía en su corazón el construirle un templo al Señor, pero el Señor le dice: no vas a ser tú quien me vas a construir un templo, sino que va a ser tu hijo. Salomón entra en acción y Salomón construye un templo para el Señor. Ese templo más adelante fue destruido por los babilonios y se llevaron cautivo al pueblo del Señor, al pueblo de Israel. Ahora, años más tarde se construye ese templo porque los babilonios lo destruyeron, y luego años más tarde se construye un segundo templo que se le llama el templo de Zorobabel. Ya cuando el pueblo de Dios regresó de la cautividad, se construye el segundo templo, que es el templo de Zorobabel. Y en los tiempos de Jesús, el templo a donde Jesús entró era un templo que Herodes había remodelado, pero era siempre el templo que Zorobabel había construido cuando habían regresado de la cautividad. Ahora, ese templo fue destruido por los romanos 70 años después de Cristo, y entonces ya no hubo más templo, ya no hay más templo, pero hay un tercer templo, que es el templo nuevo, del cual le quiero hablar en esta mañana, y ese templo somos nosotros. A ese templo se le llama también la iglesia. Pedro entendió perfectamente bien en ese entonces lo que la Iglesia Católica ha desentendido por muchos siglos. Porque la Iglesia Católica piensa de que la iglesia, el fundamento de la iglesia, la roca sobre la cual iba a ser edificada la iglesia, era Pedro. Sin embargo, Jesús dice que Él es la roca sobre la cual está siendo edificada la iglesia. Y Pedro lo entendió de esa misma manera. Veamos el texto. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: yo te digo, tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y alguien que conozca qué significa Pedro podría decir, pastor, pero mire, ahí dice sobre esta roca, y Pedro significa roca. Bueno, esa es la malinterpretación que le han dado a ese texto hasta el día de hoy, la Iglesia Católica, y dicen, no, el fundamento es Pedro. Mire, Jesús dijo que sobre esa roca, o sea, sobre Pedro se iba a edificar su iglesia. Eso es como lo han entendido, pero la pregunta sería, ¿cómo lo entendió Pedro? Porque es importante, la conversación en Mateo 16, 18 se está dando entre Jesús y Pedro. Ahora, como ellos lo han entendido, es que sobre Pedro se edifica la iglesia, pero mire cómo lo entendió Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, o sea, la piedra sobre el cual se está edificando la casa espiritual. Y dice Pedro, yo no soy la piedra es Cristo, la piedra viva es Cristo, la piedra de fundamento es Cristo, la piedra del ángulo es Cristo, dice Pedro, no soy yo. Pero esto todavía no lo han podido entender. Ahora póngale atención, la piedra viva es Cristo. Pero esa piedra viva fue rechazada por los seres humanos. Primeramente por los judíos. Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, sino que lo que hicieron fue que lo mataron. O sea, fue rechazada por los seres humanos, primeramente por los judíos, y luego los gentiles y muchos judíos siguen hasta el día de hoy rechazando a Cristo. 2000 años después seguimos rechazando o siguen rechazando a Cristo. No quieren aceptar a Cristo ni el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Rechazan a Cristo inclusive cuando la palabra de Dios dice que Él es la piedra viva, escogida y preciosa ante Dios. Pero sin embargo así siguen rechazando a Cristo y aceptan a otras personas que no son Cristo, que no son Dios. ¿Por qué? Porque piensan que el fundamento está puesto en otras personas, en unos que fueron seguidores de Cristo y no en Cristo mismo. Cuando la palabra de Dios dice de que Cristo es la piedra viva, escogida y preciosa ante Dios. Él es la piedra angular. ¿Pero por qué piedra viva? Vamos a ver eso. ¿Por qué le llama Pedro a Cristo una piedra viva? Romanos capítulo 6, versículo 9. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Y esa es la base de nuestra vida espiritual, que estamos siendo edificados como piedras vivas sobre el fundamento, sobre la piedra angular que es la piedra viva. Y ese es Jesucristo. Ahora, cuando nos acercamos a Cristo, entonces nosotros recibimos vida. Juan capítulo 5, versículo 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Pero esta roca viva la están rechazando todos los seres humanos. Ahora, no voy a ahondar más en el tema sobre Cristo como la roca, la piedra viva, porque en los versículos que siguen, en los versículos del 5 al 9, vamos a desarrollar bien ese tema la semana que viene, porque ahí es donde Pedro se enfoca en los versículos 6, en el versículo 7, en el versículo 8, haciéndonos reconocer de que Cristo es la piedra principal, escogida y preciosa de parte de Dios. Y el que confía en ella, o sea, en Cristo, no será jamás defraudado. Es lo que vamos a desarrollar la semana que viene. Por eso no voy a ahondar mucho en Cristo como la piedra angular o la piedra viva, sino que voy a pasar ahora al creyente y al primer privilegio del creyente, que es su unión con Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al final dice, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Esa palabra, acercarse a Él, significa más bien buscar la salvación en Cristo. Pero la palabra en griego nos lleva todavía más allá. Y nos dice, cuando dice al acercarse a Él, nos dice al tener una comunión íntima con Él.
o al permanecer en una relación personal con Cristo, cuando ustedes tienen una relación personal con Cristo, una relación íntima con Cristo, dice Pedro, entonces ustedes también son como piedras vivas. No dice que somos las piedras vivas, porque Cristo es la piedra viva. Dice que nosotros somos como piedras vivas. O sea, algo que se está edificando, dice, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Hermanos, no sé si a ustedes les gusta ser parte de algo grande. Yo creo que a todos los seres humanos nos gusta ser parte de algo grande. Que se esté edificando algo grande. Por ejemplo, el día de ayer estábamos 6 personas allá trabajando en lo del Chirroc, poniendo paredes y todo eso, arreglando paredes. Y estábamos siendo parte de algo grande que estamos construyendo para Dios primeramente. Y segundo, para aquellas personas que van a disfrutar de ello. Para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Porque estamos siendo parte de algo grande. Cuando dice la palabra de Dios de que nosotros nos acercamos a Cristo, cuando obtenemos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando rendimos nuestro ser, todo lo que nosotros somos a Cristo y empezamos a tener esa comunión íntima con Él, nosotros empezamos a ser parte de algo grande. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y entonces nosotros somos parte de ese edificio que el Señor está edificando. Qué bonito, ¿no? Que todos y cada uno de nosotros somos parte del inmenso reino de Dios que se está edificando día con día. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extraños, hermanos, aunque seamos de Guatemala, de El Salvador, de México, o americano, o europeo, de donde sea, ya somos parte de la familia de Dios, ya no somos extraños, somos la misma raza, somos la misma gente en Cristo. En Cristo ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre. ¿Por qué? Porque en Cristo todos somos iguales. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, o sea, la piedra principal del edificio que se está construyendo. Versículo 21, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada o casa de Dios por su Espíritu. Amén, hermanos. O sea, que nosotros somos la casa de Dios y esta casa de Dios se sigue edificando, se sigue creciendo, el Señor sigue trabajando en ella. Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios y esa casa somos nosotros. O sea, nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos la casa de Dios. Cuando nos acercamos a Cristo, Cristo viene a ser parte de nosotros y nosotros parte de Cristo también. Ahora Cristo habita en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 23 le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada o nuestra vivienda o nuestra casa en él. ¿Quién? Al que ama a Cristo, al que obedece su palabra, al que se acerca a Cristo. Y es ahí donde se da 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, que dice, ¿en qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios, del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos, caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos la casa de Dios, el templo y morada del Espíritu Santo. Hermanos, para los varones quizás va a ser muy difícil o tal vez hasta imposible que podamos entender esto, pero hermanas, ayúdennos al menos a tratar de entenderlo. Ustedes que ya han sido madres y ustedes que han llevado un hijo en su vientre, ustedes nos pueden explicar mejor esto.
Usted es madre, usted lleva un hijo en su vientre y usted siente aquello que se mueve ahí dentro de usted. ¿Lo ve? No. ¿Sabe cómo es ese niño que está moviendo las manos y está moviendo las patitas? No sabe cómo es. No lo puede cargar en sus manos, pero cuando usted se toca la pancita y se siente que se revuelve aquella cosita ahí adentro, ¿no sienten ustedes, madres, que aman a esa personita que llevan ahí? Aparte de eso, es lo que no podemos entender los varones. ¿Cómo se siente una madre al saber de que en ella misma hay otra persona dentro de ella? Y que esa persona que tienen dentro le aman tanto aunque no le conocen. Pero con solo sentir aquello que tienen dentro de ellas, o sea, sienten de que es lo más preciado que ellas tienen. Inclusive, si a una madre se le pregunta, oiga, ustedes dos están en peligro, en grave peligro en este mismo momento. Usted, mamá, tiene que decidir, o vive usted o vive su criatura. ¿A quién decidiera usted, madre? A la criatura, por supuesto que sí. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, morando dentro de nosotros. Si estamos nosotros aquí, pero dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad viviendo dentro de nosotros. ¿Lo podemos ver? No. ¿Lo podemos sentir? Sí. Hermanos, en el momento más difícil de nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros porque nosotros somos esa casa donde el Espíritu de Dios habita. Y esa casa se sigue edificando día con día porque nosotros somos como esa piedra viva. O sea, somos parecidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la piedra viva. Entonces cuando nos acercamos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene, nos sella, nos bautiza y hace su morada en nosotros y se queda a vivir en nosotros, dentro de nosotros. Madre, espero que ustedes piensen bien en eso que les acabo de decir, porque ustedes explíquennoslo, por favor. Explíquenle a sus esposos, explíquenle a sus hijos, cómo es que se siente, cómo es que se saborea el tener a alguien dentro de usted. Y entonces vamos a poder entender mejor cómo es que podemos tener el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros. Y cómo es que estamos unidos, tan unidos a Cristo, que lo que nosotros sentimos, Él lo siente. Es que tengo hambre y el niño tiene hambre también. Es que tengo frío y parece que el niño siente frío también. ¿Sabía usted que cuando la madre se siente triste, el niño que lleva en su estómago se siente triste también? ¿Y sabía usted que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros? Ahora sí me están entendiendo a dónde los estoy llevando cuando les estoy diciendo que estamos unidos a Cristo y que ese es un privilegio en el cual nosotros tenemos. Porque si estás gozoso, el Espíritu Santo de Dios está gozando contigo. Si estás triste, el Espíritu Santo de Dios está entristeciendo contigo. Y si estás pecando, el Espíritu Santo de Dios está entristeciendo en ese momento. Porque Él es quien te lleva a vivir en santidad. Primer privilegio. Segundo privilegio, el creyente y su acceso a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, ahora vamos al final del versículo 5. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en los primeros dos templos que ya les mencioné, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año para ofrecer la expiación por los pecados del pueblo. El sacerdote lo hacía con sangre de machos cabríos, lo hacía con sangre de animales. Sin embargo, ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, ahora tenemos un sumo sacerdote que está al servicio de Dios. Este sumo sacerdote se llama Jesucristo, quien hizo la expiación por los pecados una vez y para siempre. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo,
No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Eso es lo que Cristo hizo, el sumo sacerdote. ¿Ve? Ahora, la situación es esta, de que nosotros como creyentes, según dice la palabra de Dios, ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, de este modo, llegan a ser un sacerdocio santo. Nosotros, los creyentes, somos sacerdotes al servicio de Dios. No somos los sumos sacerdotes, Cristo es el sumo sacerdote. Ya no podemos hacer expiación por los pecados porque Cristo ya lo hizo. Ahora venimos nosotros y ofrecemos sacrificios espirituales que Dios acepta solamente por medio de Jesucristo. ¿Había pensado usted o ya sabía usted de que usted es sacerdote al servicio de Dios? Hermanas, ¿se habían visto ustedes como sacerdotas al servicio de Dios? ¿O ustedes varones se habían visto como sacerdotes? Muchos de nosotros tenemos la idea que nos inculcaron nuestros padres de que el sacerdote solo es la persona que oficia la misa, ¿verdad? Pero Pedro dice que todos y cada uno de nosotros, los que nos acercamos a Cristo, venimos a ser como piedras vivas y que venimos a ser sacerdotes, o sea, somos un sacerdocio santo, apartado para el servicio de Dios, para ofrecer, venimos a ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta solamente por medio de Jesucristo. O sea, que no puede venir don fulanito, ¿verdad? Y decir, yo voy a hacer un sacrificio a Dios, ¿verdad? Ok, tiene que aceptar a Cristo. No, yo no quiero aceptar a Cristo. Yo solamente quiero entrar a este lugar santísimo, quiero hablar con Dios. No, espérame. Para llegar al Padre, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Entonces, cualquier sacrificio espiritual, Dios lo acepta, pero es a través de Jesucristo. Primero necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, acercarnos a Él de una manera íntima, entregarle nuestras vidas y vivir para Él. Que Él sea el centro de nuestro universo, que Él sea nuestro Curios, nuestro Señor. Entonces, todo creyente, toda persona que ya se acercó a Cristo es un sacerdote al servicio de Dios para presentar sacrificios espirituales a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales? Y es de lo que les voy a hablar en este momento. Pero ¿qué les parece si hacemos una dinámica? Mire, cuando vamos al médico nos dan una hoja, ¿verdad? Que tenemos que llenar. Le dice, mira, sí, el doctor lo va a ver en un momento, pero él tiene que llenar esta hoja. Y anda la mosca aquí otra vez. Esta mosca es bien creyente. No, sí, no deja de congregarse como acostumbran a hacerlo algunos, mira. Vamos a hacer una dinámica, les decía. Usted va al médico, le dice, mire, el médico lo va a ver en un momento, pero tiene que llenar este formulario. Le da el formulario y le dice, ahí le dice el formulario, ¿cuántas está comiendo verduras al día? Y luego tiene unas cajitas, ¿verdad? Entonces usted le va a poner ahí, si es que sí, le va a poner un chequecito. Y si es que no, le va a poner una cruz, ¿verdad? Está comiendo proteína, ¿verdad? Chequecito. O si no, cruz, ¿verdad? Está comiendo saludablemente, chequecito. O si no, una cruz. Ya me entendieron por dónde voy. Bueno, entonces la dinámica va a ser esta, de que en la lista que ustedes tienen ahí en sus boletines, yo le voy a decir el sacrificio espiritual que la palabra de Dios dice que como sacerdotes al servicio de Dios debemos de ofrecer ante Dios. Entonces cuando usted lo lee, cuando usted lo observa y lea el texto, usted le va a poner, si usted está practicando ese sacrificio espiritual, póngale un chequecito. Cheque, sí lo estoy haciendo. Pero si no lo está haciendo, póngale una X, ¿verdad? Y si no tiene papel, me imagino que todos tienen boletín, entonces hágalo en su mente. Pero, ¿qué le parece? Vamos a ver cómo están los sacerdotes en este momento. Primer sacrificio espiritual que debe presentar a Dios, ¿verdad? Como sacerdote que usted es al servicio de Dios, que ya se acercó a Cristo. Usted ya se acercó a Cristo, ya tiene esa relación íntima con Cristo. Para comenzar, número 1, tu confesión de pecados.
Ese es tu primer sacrificio que vas a presentar a Dios como sacerdote de Cristo. Salmos capítulo 51, versículo 17 dice, el sacrificio, por eso se lo pongo ahí, es un texto del Antiguo Testamento que aplica también en el Nuevo Testamento. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Como sacerdote al servicio de Dios, usted necesita de buscar el perdón y la misericordia de Dios todos los días de su vida. Con un corazón quebrantado y arrepentido. Como sacerdote usted va a entrar al lugar santísimo todos los días de su vida y va a pedirle perdón a Dios por los pecados de omisión o por los pecados de acción que usted ha cometido. Porque como sacerdote usted no puede decir, yo no tengo pecado, yo estoy bien, porque dice la palabra de Dios de que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, como sacerdote al servicio de Dios, usted necesita entrar a este lugar santísimo diariamente y pedir perdón por sus pecados. De la misma manera, usted como sacerdote al servicio de Dios necesita entrar a este lugar santísimo y pedir perdón por los pecados de aquellas personas que no pueden entrar a este lugar santísimo, porque eso era lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Papá, yo tengo a mis hermanos, yo tengo a mi esposo, yo tengo a mi esposa que no puede entrar hasta aquí. Que tú no escuchas sus oraciones porque está en pecado, porque el Espíritu Santo de Dios no puede traer sus oraciones hacia ti porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso, Señor, vengo a ti como sacerdote de tu pueblo a pedirte, Señor, perdónale. Mi Dios, rescátale. Mi Dios, tráele hacia ti. Ve, usted está presentando sacrificios con un corazón arrepentido, primeramente para usted, y después va a presentarlo para otros también. Póngale ahí, chequecito, así lo estoy haciendo. O una X, aquí estoy fallando. Usted sabrá. El segundo sacrificio espiritual es tu cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, hermanos, le está hablando a los hermanos, a los que ya se acercaron a Cristo, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En este contexto, usted se va a entregar todo lo que usted es, su mente, sus sentimientos, sus deseos, todo su ser al servicio de Dios. Dios va a ser el centro de su universo una vez más. Sus pensamientos van a estar enfocados en Dios, sus palabras van a estar enfocadas en Dios y en la palabra de Dios, sus acciones van a estar enfocadas en Dios. La devoción de su vida va a ser Dios por completo porque usted está presentando, está ofreciendo su cuerpo como un sacrificio vivo, no muerto, santo, o sea, apartado del pecado y que le agrada a Dios. Y eso usted lo va a hacer todos los días de su vida, confiando en la misericordia de Dios. Usted va a presentar su cuerpo a Dios. Mi Dios, lo que yo estoy pensando está malo. Lo pongo bajo tus manos, bajo tu soberanía, Señor Jesucristo. Todo su cuerpo va a estar por completo sacrificado ante Dios. Y como sacerdote al servicio de Dios, usted debe de hacerlo también diariamente. Presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacerdotes. A ver, póngale ahí, chequecito. Ya llevo 2. O una X. Oh, man. Ya fallé 2. Número 3. El tercer sacrificio espiritual que debes presentar como sacerdote al servicio de Dios son tus alabanzas a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos continuamente por medio de Jesucristo, se fija, una vez más, es por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Es aquí donde vas a pasar todo el tiempo alabando al Señor, porque estás agradecido con Dios. Vas a alabar a Dios cuando te levantes, porque te dio la oportunidad de despertar. Vas a alabar a Dios antes de desayunar, porque Dios te está dando el cafecito de la mañana. Vas a alabar a Dios cuando vayas para el camino, para el trabajo, porque Dios te está permitiendo llegar y te está dando el mueble para que puedas moverte también. Vas a alabar a Dios cuando estés en tu trabajo porque Dios te está dando la fuerza para que puedas trabajar y te está dando la bendición de ese trabajo.
Vas a alabar a Dios cuando regreses de trabajar porque Dios te permitió la fuerza para poder trabajar en ese día. Vas a alabar a Dios en tu casa por la familia que Dios te ha dado. Vas a alabar a Dios antes de acostarte porque Dios te ha permitido terminar un día más. Vas a alabar a Dios, dice la palabra de Dios. Así que ofrezcan continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Alabanzas a Dios, gloria a Dios, adoración a Dios, las 24/7, los 365 días de la semana, porque recuérdese, usted no tiene que venir al templo para alabar a Dios, usted es el templo. Usted no tiene que venir a la casa de Dios para alabar a Dios, usted es la casa de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en usted y usted no necesita al pastor para que lo guíe a alabanza o al grupo de adoración, no, usted lo puede hacer. Porque usted es el sacerdote también. Ahí póngale un chequecito. Yes, lo estoy haciendo. O póngale una X. Amén, ya 3. Alabanzas a Dios. Cuarto, sacrificio espiritual que debes presentar como sacerdote al servicio de Dios. Son tus buenas obras. Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con todos lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Como sacerdote al servicio de Dios, usted tiene que estar dispuesto a hacer el bien. Esto es, de hacer el bien, es llevar a cabo lo que es justo y que honre a Dios. No importa quién es la persona, o si se lo merezca o no se lo merezca. El sacerdote al servicio de Dios va a tratar de hacer el bien cuando pueda, a donde pueda y a quien pueda. No se olviden de hacer el bien. O sea, vas a hacer el bien a los hermanos, vas a hacer el bien a aquellas personas que son inconversas, vas a hacer el bien a aquella persona que tal vez no para de tomar. ¿Ve? Le vas a hacer el bien a esa persona, porque no se olviden de hacer el bien. Ustedes como sacerdotes al servicio de Dios tienen que hacer el bien, porque ustedes le están sirviendo a Dios y no a los hombres. Amén. Y luego dice, compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. O sea, vas a dar con sacrificio, vas a compartir con sacrificio. Si tienes 3 carros y alguien necesita uno, pues te quedas con 2 y regalas uno, ¿no? O al menos lo das a mitad de precio o menos de la mitad de precio. Si tienes 3 bolsas de maseca o 2 bolsas de maseca y ves que alguien necesita una, pues la vas a regalar. ¿Por qué? Porque vas a compartir con todos lo que tienen. Y en la iglesia vamos a hacer una comida y hermanos va a ser de traje. Bueno, voy a llevar también comida para los hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice de que debo de compartir con los que tienen y los que no tienen. Y entonces estás presentando sacrificios espirituales a Dios. Sacrificios que agradan a Dios. Haciendo el bien y no mirando a quién. Simplemente haces el bien porque sabes que ese sacrificio no lo estás haciendo para la persona que lo está recibiendo, lo estás haciendo para Dios, para la gloria de Dios. Ay, es que esa persona mire cómo anda y así yo le voy a ayudar. Bueno, usted haga el bien. Usted comparta con los demás lo que necesitan. ¿Ok? Marque la casilla. Check. Si es sí, o una crucita, una X. Si es no. Usted sabrá. Si ya falló 4, pues no sé qué está pasando ahí. Número 5. Tu ofrenda para la obra de Dios. Es el 5º sacrificio espiritual que Dios acepta y que nosotros como sacerdotes al servicio de Dios debemos de presentar. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, dice Pablo. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Esa es tu ofrenda para la obra de Dios. Eso no es lo que le vas a dar a los necesitados. Porque a los necesitados, a una persona necesitada le puedes dar con sacrificio, pero muchas veces lo que puedes hacer es dar una limosna, ¿verdad? Pero a Dios no le vas a dar limosna, a Dios le vas a dar ofrenda o diezmo. Ahora, el diezmo es la 10ª parte de lo que tú ganas, la ofrenda puede ser el 100% de lo que tú ganas.
La limosna es el dólar que te sobró ahí en la cartera cuando la libriaste así, día 100 para allá, día 20 para allá, día 10 para allá, día 5 para allá, día 1. Y tengo muchos, no, mejor es solo 2. Esa es limosna. Eso no es para Dios. Eso no es para Dios. El diezmo es, gané $1,000, bueno, saco de los $1,000, $100, aquí está el diezmo, pero alguien puede decir, pastor, es que yo no creo en el diezmo, porque el diezmo es para el Antiguo Testamento. Bueno, entonces no crees en el diezmo, crees en la ofrenda. Sí, pastor, en la ofrenda. Bueno, la ofrenda es que abres la cartera, ves que tienes a los de 100, que tienes a los de 50, no sé si hay de 50, de 20, de 10, de 5, y entonces dices, bueno, me voy para el más grande, de a 100, y se te fue la mano y se te fueron 2. Esa es la ofrenda porque es para Dios. Y cuando reconoce que lo que estás haciendo es que estás haciendo un sacrificio que Dios acepta con agrado, entonces no solamente escoges de los de 100, sino que agarras todo el paquete y ¡pum! Es un sacrificio para Dios. Y ese es un sacrificio que Dios le agrada. No estoy tratando de manipular a nadie para que den ofrendas. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios te dice que esa es una ofrenda, un sacrificio que el sacerdote que le sirve a Dios va a hacer. Porque sabe bien, es que yo no lo estoy haciendo para el pastor, lo estoy haciendo para Dios. Es que yo no lo estoy haciendo para los líderes, lo estoy haciendo para Dios. Es que a mí no me gusta cómo está quedando la construcción, por eso es que no voy a ofrendar. No, es que usted no lo está haciendo para eso, y usted lo está haciendo para Dios. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Cómo la ven, sacerdotes? A ver, en la casita ahí a la par, del número 5, check. Yo sí estoy ofrendando. Ahora, si está dando limosna, X. ¿Verdad? Y si de plano nada, ni nada, pues ni siquiera los pennies que andan ahí en la cartera, entonces doble X. Por eso les decía, este crecimiento espiritual, hermanos, de lo que les estoy hablando. Porque usted como sacerdote al servicio de Dios, usted no puede vivir haciendo cosas contrarias de lo que la palabra de Dios le dice. Usted es sacerdote de Dios. Sigo. Número 6. Ya le marcaron ahí, ¿verdad? Número 6. El sexto sacrificio espiritual que debemos presentar como sacerdotes al servicio de Dios. Las personas que traes a Cristo. Romanos capítulo 15, versículos 15 al 16. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Póngale atención. Yo tengo el deber sacerdotal, dice Pablo, de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Usted, como sacerdote al servicio de Dios, usted tiene el deber sacerdotal de ir y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de cumplir la gran comisión. Es un deber del sacerdote. De evangelizar. Aquellas personas que no han escuchado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es un deber suyo de ir y proclamarles el evangelio. Y ellos, cuando usted los trae a Cristo, cuando el Espíritu Santo los toca por la palabra que usted les predicó, entonces ellos se convierten en una ofrenda aceptable a Dios. Entonces usted viene, trae esa ofrenda y la presenta a Dios, y esa es una ofrenda que a Dios le agrada. Y entonces Dios está contento con usted. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén, Señor. La gloria no es para usted. La gloria no es para el que evangeliza. Es para Dios. Pero usted está presentando esa ofrenda ante Dios. ¿Está presentando usted ofrendas? Personas que usted está trayendo a Cristo. ¿Está cumpliendo usted ese deber sacerdotal? Ahí en la casita. Check. Yes, yo lo estoy haciendo. O si no, pues X. No quisiera preguntar, ¿verdad? Si usted quiere levantar la mano, ¿verdad? Hágalo, y si no, ahí después me cuenta cuántos chequecitos le salieron ahí.
hasta ahorita. Vamos a ver, tal vez este sí sale un cheque ahí, vamos a ver. El último, el séptimo sacrificio espiritual que debemos presentar como sacerdotes al servicio de Dios es el amor los unos a los otros. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Este es el modelo que nosotros como sacerdotes al servicio de Dios tenemos, porque nuestro sumo sacerdote nos enseñó que se entregó por amor, se sacrificó por amor hacia nosotros. De la misma manera nosotros nos tenemos que sacrificar los unos por los otros. El sacerdote debe de estar dispuesto a sacrificarse por los hermanos, a amar a los hermanos de tal manera, porque la palabra de Dios dice que amemos al Señor nuestro Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Check. ¿Sí? O X. ¿Cuántos chequecitos le salieron, hermano? 7 chequecitos, 7 sí. Usted sabrá cómo está con el Señor. Ahora, si usted ya se acercó a Cristo, usted es una piedra viva, donde la casa de Dios se está edificando. Día tras día esa casa espiritual se está edificando y usted ya es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en usted, Cristo está en usted, Cristo camina con usted, Cristo ve lo que usted ve, Cristo oye lo que usted oye, Cristo sabe lo que usted piensa. ¿Por qué? Porque usted está unido a Cristo. Eso también significa de que usted es un sacerdote al servicio de Dios y que está ofreciendo sacrificios espirituales que Dios acepta con agrado. Pero recuerde que solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa de que usted como piedra viva y como sacerdote al servicio de Dios, usted para todos esos debió de haber sido chequecito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque es un sacerdote al servicio de Dios. De lo contrario, si hubieron muchas X, usted necesita recapacitar en su camino. Necesita recapacitar en lo que usted está haciendo en la vida para con Dios. En si usted está cumpliendo verdaderamente el sacerdocio que Dios le ha puesto en sus manos para que usted ejerza, primeramente en su casa, después en su iglesia, luego en su trabajo y luego en la sociedad. Malaquías, hablando de los sacerdotes, dice en Malaquías capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, en su boca, hablando del sacerdote, del sacerdocio de Leví, en su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Dios Todopoderoso. Ya, las personas van a buscar instrucción de parte suya, sacerdotes. ¿Por qué? Porque usted tiene sabiduría. Porque usted es un mensajero de Dios. Porque usted es sacerdote al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque usted está unido a Cristo. Usted sabe que Cristo está en usted. Y usted sabe que usted tiene la mente de Cristo. Y usted sabe que está transformando su mente por medio de la renovación del entendimiento. De esta manera usted tiene sabiduría. Y lo que usted habla, lo habla como sacerdote. Y lo que usted piensa, lo piensa como sacerdote. Y usted camina como sacerdote. Y usted se viste como sacerdote. Y usted todo lo que hace alrededor de su vida, se ve que usted es un sacerdote al servicio de Dios. Porque usted está haciendo sacrificios espirituales que agradan a Dios en todo momento. Y este templecito del Espíritu Santo usted lo está cuidando. Porque usted sabe quién está en él. Y de esta manera, dijo Jesús, en este mundo afrontarán aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y Cristo está dentro de usted. Usted es la casa espiritual del Señor. ¿Qué le parece si usted recapacita, hermano o hermana, en este texto que hemos desarrollado en esta mañana? Usted sabe los privilegios que usted tiene en Cristo, unión con Cristo y acceso hasta el Padre. Hermanos, hay personas... Cuando las personas no tienen el Espíritu Santo de Dios morando dentro de ellos, no pueden entrar a este lugar santísimo. No pueden entrar a ofrecer sacrificios vivos, espirituales a Dios. Pero usted sí lo puede hacer.
Entonces, goce de ese privilegio que usted tiene y aproveche ese privilegio que usted tiene. Póngalo en uso. Este no es un regaño. Este no es un regaño. Acuérdese que es un privilegio que usted tiene. Y si usted no lo está usando, el problema es suyo porque no lo está usando, pero es un privilegio entrar hasta la presencia de Dios, es un privilegio el que nosotros tenemos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, dice, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Sacerdotes, acérquense a Dios. Quizás para algunos de ustedes todo fue XXXXX. Mi llamado es acérquese a Dios confiadamente. Señor, ayúdame. Y es que en realidad en nuestras fuerzas es difícil poder desarrollar el rol del sacerdote. Pero para Dios no hay nada imposible. Sí lo podemos hacer en las fuerzas del Señor. Aproveche del privilegio de que usted está unido a Cristo y tiene acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos reconocido, Señor, de que tenemos esos dos grandes privilegios. El hecho de que estamos unidos, Señor, a ti. De que tú, Señor, habitas en nosotros, Señor, y que estás con nosotros siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Hemos reconocido, Señor, que tenemos el privilegio, Señor, de acceder al Padre, de poder entrar, Señor, hasta el lugar santísimo y buscar misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos guíes, Señor, hoy y siempre, Señor. Y que podamos, Señor, hacer uso de estos privilegios, Señor, y podamos entrar hasta el lugar santísimo, Señor. Padre, para ofrecer sacrificios, Señor, que te agradan. Mi Dios, que todos los sacerdotes que están aquí, Señor, no se vayan desanimados, que al contrario, Señor, puedan ir gozosos, Señor, al pensar y estar seguros de que tú estás en ellos y que ellos están en ti. Al pensar, Señor, y estar seguros, Señor, de que pueden entrar hasta el lugar santísimo a ofrecer sacrificios, Señor, que te agradan, Padre, y de esta manera, Señor, poder estar mejor contigo, poder vivir en santidad, buscar la santidad diariamente, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, y que tenemos, Señor, ese privilegio de entrar a ti, Señor, y poner, Señor, los pecados de aquellas personas que no pueden entrar a ti, Señor. E interceder, Señor, por ellos, Señor, aquellos que no pueden entrar a ti, Señor Padre, que no pueden entrar hasta el lugar santísimo, podemos interceder por ellos, Señor, orar por ellos, Señor, implorarte, Señor, a ti, Señor, por ellos. Pero ayúdenos, Padre, a poder hacer uso de estos privilegios que tenemos. Llévanos gozosos, Señor, a nuestros hogares, sabiendo que tú estás en nosotros y nosotros en ti, y sabiendo que tenemos acceso directamente hacia ti, Señor. Y Padre, a través de tu Hijo Jesucristo, con la ayuda de tu Espíritu Santo y la guianza de tu palabra, Señor. Hemos orado y he predicado tu palabra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos.